Sumario, los primeros auxilios, normas generales, el botiquín, el llamado al servicio de emergencias médicas. Todos coinciden en querer aprender. ¿Querer aprender para qué? Para ayudar a otro. La idea de todo esto es estar preparados para un evento que podría llegar a ocurrir o para un evento que quizás no ocurra nunca. ¿Qué son los primeros auxilios? Una serie de procedimientos que vamos a realizar. ¿Para qué? Para ayudar a una persona ante una situación de emergencia o de urgencia. ¿El primer auxilio quién lo va a realizar? Nosotros, un no médico. Exactamente, personal no médico, justamente, por eso es un primer auxilio. Entonces, procedimientos ante qué? Ante una emergencia o ante una urgencia. Y hay una diferencia entre la definición de emergencia y de urgencia. Una emergencia es una situación en la cual corre riesgo inmediato la vida de una persona. Si nosotros no hacemos algo que es un primer auxilio, esa persona puede perder la vida. ¿Está claro? Una urgencia es una situación en la cual, si nosotros no hacemos algo con el correr de las horas, se puede transformar en una emergencia. Es una situación en la cual tenemos un tiempo de actuar. ¿Qué ejemplos se les ocurren de una emergencia, por ejemplo? Una hemorragia. Una hemorragia, muy bien. ¿Otro? Un paro cardíaco puede ser. Un paro cardíaco, excelente. ¿Una caída puede ser? Una persona con traumatismos múltiples, una caída de altura, muy bien, por ejemplo. Un ejemplo de urgencia, ¿cuál puede ser? Un dolor de estómago. Exactamente, muy bien, un dolor abdominal. Otro ejemplo puede ser una fractura no complicada. Es una patología, una enfermedad, algo súbito que puede esperar una determinada cantidad de tiempo. Pero si progresa en el tiempo, se puede transformar en una emergencia. Los primeros auxilios son una serie de procedimientos destinados a asistir a personas en situaciones de urgencia o emergencia médica, hasta la llegada de un profesional. Los objetivos de los primeros auxilios son conservar la vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la recuperación y asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. Y como procedimientos generales para prestar primeros auxilios, ¿cómo vamos a hacer? Ante todo, conservar la calma y así actuar con rapidez y seguridad. Esto es uno de los pasos más importantes de los primeros auxilios, conservar la calma. Si nosotros no estamos tranquilos, no podemos brindarle seguridad a la víctima que le vamos a hacer el primer auxilio. Entonces, ante todo, nosotros conservar la calma. ¿Para qué? Para evitar el pánico, y si nosotros estamos nerviosos, no podemos actuar adecuadamente. Nosotros necesitamos estar tranquilos, conservar la calma. Segundo, un paso muy importante y que en el transcurso de todo este curso yo se los voy a repetir muchas veces, evaluar la seguridad de la escena. ¿Por qué? Porque ustedes supónganse, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Supónganse que tienen una persona que ha sido arrollada o atropellada por un vehículo en el medio de la avenida 9 de Julio. ¿Ustedes van a ir corriendo a prestar un primer auxilio a esa persona? No, porque si no hacemos más víctimas de las que ya hay. Exactamente. Si la escena no es segura, nosotros no vamos a actuar. Necesitamos que la escena sea segura. Siempre, gente, en los primeros auxilios, importantísimo evaluar la seguridad de la escena. Siempre. Hoy en primeros auxilios, normas generales. Y el momento de actuar, ¿qué es lo que debemos hacer? Por ejemplo, siempre va a haber muchas personas, muchos curiosos mirando. Los típicos curiosos que están mirando qué es lo que pasa con una persona. Y bueno, ante eso, preguntarle a los presentes si alguien sabe qué es lo que ocurrió. ¿No? Preguntar. ¿Cómo pasó? Claro, exactamente. Preguntar cómo pasó. Eso se llama hacer una buena semiología de la escena. Otra cosa que debemos hacer es averiguar si esa persona sufre una enfermedad crónica. ¿Qué significa una enfermedad crónica? Por ejemplo, que tenga, ¿qué? Una enfermedad crónica. Diabetes, muy bien. Si esa persona puede estar con una pérdida de la conciencia, ¿por qué? Y porque le puede haber bajado el azúcar, puede tener lo que llama una hipoglucemia. Entonces, averiguar enfermedades crónicas que puede tener esa persona. Me ha tocado vivir, ¿no? En muchos trabajos, diversas clases de accidentes, ¿no?
Yo tuve alguna que otra experiencia de primeros auxilios que me pasó a mí o que le pasó a algún compañero y no supe qué hacer. Siempre en la escuela pasa algo, alguien se golpea, se caen, se cortan. Uno con cero conocimiento de esto se siente impotente ante una situación de esa característica, ¿no? Los chicos están jugando y los accidentes suceden y a veces uno no sabe qué hacer. El saber nunca, ¿cómo te podría decir? Nunca está de más. Es fundamental tener conocimientos de primeros auxilios. Todos deberíamos estar preparados para algún evento que quizás podría ocurrir o que a lo mejor no ocurra nunca, pero estar preparado para ese momento. ¿A alguno le ha tocado, por ejemplo, estar en una situación en la cual hay muchísima gente que está mirando, ¿no es cierto?, muchos curiosos y nadie sabe cómo actuar? A mí me ha sucedido ya en amputaciones en la fábrica, de 2 dedos, y la gente hablando y comentando, uy, se lo sacó, uy, mira la sangre. La verdad que sí, me ha sucedido. Bueno, me ha sucedido. Osvaldo acaba de decir un concepto muy importante, ¿eh? Tratar de no comentar sobre el estado de la víctima adelante de la víctima, si está consciente. ¿Por qué? Y porque estamos en contra de los objetivos primarios de los primeros auxilios, que era evitar que... Lo psicológico. Evitar, exactamente, las complicaciones físicas y psicológicas. Una cosa interesante que podemos hacer es preguntar si entre la gente que está mirando hay alguien que también sepa hacer primeros auxilios. Y siempre hay gente gaucha que nos va a querer ayudar, pero mucha gente nos quiere ayudar y no sabe cómo ayudarnos. Entonces a esa gente le podemos pedir organizar un cordón humano alrededor de la víctima. Esto está muy bien, ¿eh? Juntamos 4 o 5 personas, nos tomamos de las manos, como decía el Puma Rodríguez, y hacemos un círculo alrededor de las víctimas. ¿Para qué? Para hacer espacio. Una vez que nosotros tenemos el área asegurada, una cosa muy importante es el utilizar guantes descartables, o sea, adoptar medidas de bioseguridad. ¿Para qué? ¿Para qué les parece? Por ejemplo... Para evitar cualquier tipo de contagio O contacto con claro, cualquier contacto. tipo de Al estar en contacto con sangre o fluidos corporales. Nosotros no deberíamos estar expuestos, cuando vamos a hacer un primer auxilio, a ese tipo de sustancias que nos pueden contagiar enfermedades. Repasando lo que vimos, ante la necesidad de prestar primeros auxilios, todo auxiliador debe, en primer lugar, conservar la tranquilidad y así poder actuar con rapidez, serenidad y seguridad. Evaluar la seguridad de la escena. Al momento de actuar, el auxiliador debe preguntar entre los presentes cómo ocurrieron los hechos, averiguar si la víctima sufre alguna enfermedad crónica, organizar, si es posible, un cordón humano circular alrededor del accidentado, usar guantes de látex descartables y revisar si la víctima posee otras lesiones que no hayan sido detectadas. Lo que no hay que hacer. No arriesgue su vida. No entre en pánico. No obligue a la víctima a moverse. No le suministre agua ni otro líquido si se encuentra inconsciente. No le administre medicamentos. No haga comentarios sobre el estado de la víctima, aunque ella esté inconsciente. No abandonar a la víctima o dejarla sola. No coloque algodón directo sobre las heridas. Ante todo, siempre, sea el caso que sea, a una víctima la vamos a abordar de frente, siempre. Supónganse, por ejemplo, te desmayaste en la vía pública, ¿no? Y viene alguien y te empieza a hacer, y viene de atrás, y vos no le ves la cara. ¿Te asustás? Sí, no sé quién me lo está haciendo. Y te asustás. Sí. Por eso siempre nosotros tenemos que ir de frente a las víctimas y mirándolas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para evaluar a una víctima? Evaluar el estado de conciencia. Tenemos que saber si esa persona está consciente o inconsciente. ¿Cómo podemos saberlo? Y si está inconsciente es porque no nos responde. Nosotros le estamos hablando y no responde. Muy bien. Vamos a hacer una doble maniobra. La vamos a tomar siempre de frente. La vamos a tomar de los hombros, y le vamos a hacer una pregunta. Le vamos a decir, señor, ¿me escucha? ¿Se siente bien? Es un doble estímulo. Es un estímulo verbal. Le estamos preguntando, señor, ¿me escucha? ¿Se siente bien? Y un estímulo táctil. Lo estamos tomando desde los hombros. Ahora, si nosotros
sospechamos o vemos que esa persona tiene un traumatismo de cráneo, o una lesión de la columna cervical, no vamos a mover a la víctima. ¿Por qué? Porque le vamos a ocasionar y a generar un daño más grande del que ya tiene. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a chequear si esa víctima respira, si tiene pulsos o si tiene sangrados. ¿Cómo vamos a evaluar si esa persona respira? Vamos a acercar nuestra oreja y nuestra cara a la cara de la víctima y vamos a mirar, a escuchar y sentir el movimiento respiratorio de esa persona, o vamos a escuchar que por ahí tiene algún ruido respiratorio, ¿está bien? Si esa víctima respira y tiene pulso, vamos a colocarla, como dice acá, en posición lateral de seguridad, si está inconsciente. Repasando. Ante una emergencia o urgencia, los pasos a seguir son: evaluar el estado de conciencia de la víctima. Ante un traumatismo de cráneo y la sospecha de una lesión de columna cervical, no se debe mover al accidentado. Chequear si la víctima respira, si tiene pulso o si tiene sangrados. Si respira, tiene pulso y permanece inconsciente, se la debe colocar en posición lateral de seguridad. Para comprobar si una víctima tiene pulso, el auxiliador debe palpar sobre las arterias superficiales de la muñeca o en el cuello el pulso carotídeo. A los niños se les toma en la parte interna del brazo. Luego, se debe realizar un examen de la víctima palpando el cuerpo de la cabeza a los pies para detectar la presencia de fracturas o heridas. ¿Qué es el pulso? El pulso es la expresión de la actividad del corazón. Ahora bien, si nosotros tenemos pulso radial, significa aproximadamente que vamos a tener una presión arterial más o menos acorde con la vida. ¿Está bien? Ahora, si nosotros no tenemos pulso radial y tenemos pulso central o carotídeo, vamos a tener la presión muy baja y eso significa que esa persona, si nosotros no vemos que esa persona haya sangrado externamente, puede llegar a tener algún tipo de complicación cardiológica. Por lo tanto, esa persona puede entrar en shock. Si esa persona entra en shock, es una emergencia. Entonces, el pulso radial lo vamos a tomar sobre la arteria radial, que está ¿dónde? Está apoyado acá en estos huesitos de la muñeca, por debajo del dedo pulgar. Entonces buscamos si esa persona tiene un latido. ¿Siempre con 2 dedos? ¿Con estos 2 dedos? Sí. Buscar el pulso radial, exactamente, muy bien. Está vivo. ¿Sí? ¿Le sentís el pulso radial? Bueno, a ver, todos a su compañero me gustaría que le tomen el pulso radial. ¿Lo buscamos dónde? Por debajo, con estos 2 dedos, con la yema de los dedos, por debajo del dedo pulgar. Ese es el pulso radial. Y el otro lugar donde vamos a ir a buscar el pulso es el pulso carotídeo, que es el pulso central, que es de la línea media, de la tráquea, 2 o 3 centímetros para ambos lados. Si tómenselo ustedes, con los mismos 2 dedos sentimos el latido. ¿Se lo sienten? Bueno. Entonces dijimos que en los adultos vamos a tomar el pulso en las arterias superficiales de la muñeca o el cuello. Y en los niños vamos a tomar el pulso, ¿dónde? En la parte interna del brazo, lo que se llama el pulso braquial. ¿Cuáles son más o menos los valores normales del pulso? En los neonatos, que es lo que llamamos desde el nacimiento hacia el mes, alrededor de 130, 140 pulsaciones por minuto. Rápido, ¿no? En los chiquitos. En los lactantes, que es aproximadamente hasta el año de vida, entre 80 y 120 latidos por minuto. En los niños, entre 80 y 100. En los adultos, entre 60 y 100 latidos por minuto aproximadamente. Y ya en los mayores de 60 años, entre 50 y 90 latidos por minuto. Hoy en Primeros Auxilios, normas generales. Entonces ya vimos cómo tenemos que hacer los procedimientos para prestar un primer auxilio. Pero ahora vamos a ver qué elementos tenemos que tener o con qué elementos debemos contar para prestar un primer auxilio. ¿Y qué es el elemento por excelencia que tiene que tener un primer auxiliador? Un botiquín de primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios es un recurso indispensable para todo auxiliador que tenga que asistir a una víctima hasta la llegada de la atención médica.
Es importante que sea transportable, que se encuentre en un lugar accesible y que esté organizado y limpio. Los elementos básicos con los que debe estar equipado son gasas estériles y compresas, guantes descartables, algodón, solución fisiológica, povidona iodada, bajalenguas, jabón líquido, vendas, alcohol al 70%, agua oxigenada, termómetro, hisopos, cinta adhesiva, tijera, clorexidina, linterna, pañuelos descartables, bolsas descartables. Ya vimos entonces cómo vamos a ejercer los primeros auxilios, qué son los primeros auxilios, pero falta una cosa muy importante. Nosotros vamos a prestar el primer auxilio, pero después debe venir personal médico especializado para hacerse cargo de la situación. Y para eso, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a llamar al número de emergencias, ¿no es cierto? Que en la Argentina todos saben cuál es el número de emergencias. 107. Muy bien. En la Argentina, el número nacional de emergencias es el 107. Este número, acuérdenselo siempre. En cualquier lugar de la Argentina, nuestro número nacional de emergencias es el 107. ¿Está? Al 107 podemos llamar desde un celular, desde un teléfono público o un teléfono de línea. Para tener en cuenta, si nos encontramos en el conurbano bonaerense, el llamado al 107 lo debemos realizar desde un teléfono de línea o público. Si lo hacemos desde un celular, nos comunicaremos directamente con el Servicio de Emergencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, SAME. Lamentablemente, en el ámbito por lo menos del conurbano bonaerense, si llamamos desde un teléfono celular al número nacional de emergencias, que es el 107, nos comunicamos con el Servicio de Atención Médica de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires, que es el SAME. ¿Cómo podemos solucionar esto? Llamando desde un teléfono de línea, teléfono de una casa, de un hogar, de un negocio, o un teléfono público. La activación del servicio de emergencias médicas se realiza llamando al número de emergencias de la localidad en cuestión, para lo cual es importante haberlo averiguado con anterioridad y tenerlo a mano. En Argentina, el número de emergencias nacional es el 107. ¿Y qué debemos informar cuando llamamos al 107 o al número de emergencias? Primero, ¿qué ocurre? Debemos informar qué es lo que ocurre. Decir lo que estoy viendo. Claro, tienen que decir exactamente lo que ustedes están viendo. Hay una persona que está en la calle. Entonces, van a decir dónde ocurre. Fundamental. En este caso es fundamental dar exactamente las coordenadas para que llegue dónde la emergencia está. rápido. ¿Para qué? Para que llegue rápidamente. Primero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, hay una persona inconsciente. ¿Dónde? Dar la dirección, las coordenadas lo más exactas posible. ¿Cuándo ocurrió? Y esto, aparentemente, por lo que yo le pregunté a la gente que está alrededor mío, pasó hace 10 minutos. Es importante dar el tiempo transcurrido del evento. Porque se preparan distinto. ¿Cómo ocurrió? Si sabemos cómo ocurrió, porque nosotros le podemos preguntar a los transeúntes o a la gente que está en el lugar, mejor. Y yo vi que esa persona estaba arreglando el aire acondicionado en el 6º piso y se cayó. Es importante el decir cómo. Después, en el caso de que haya víctimas múltiples, tratar de informar la cantidad de accidentados. La preparación desde el nivel sanitario, desde el nivel de personal de búsqueda y rescate, es diferente de si tenemos una sola víctima a si tenemos varias víctimas. También debemos identificarnos. Las personas que están los operadores están entrenados, pero nosotros debemos identificarnos. Es decir, mire, llama José Eschifino. Pero bueno, tiene que dar el nombre, identificarse y el número de teléfono del que está llamando. Si está llamando de un celular, bueno, decir, mire, estoy llamando de tal número, si está llamando de un teléfono de línea, dar el número del teléfono de línea. Y después una cosa interesante. Una vez que hicimos todo esto, ¿nos vamos del lugar? No. No. Concepto importantísimo, y que esto es parte de los primeros auxilios, nos quedamos en el lugar hasta que venga el servicio de emergencias. Y cuando viene el servicio de emergencias,
nos presentamos y le decimos, yo fui el que llamé. ¿Está bien? Y le informamos nosotros en el lugar lo mismo que ya habíamos informado. La persona encargada de comunicarse debe informar con tranquilidad. ¿Qué ocurre? ¿Dónde ha sucedido? ¿Cuándo ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido? El número de accidentados, quién llama y número de teléfono desde el cual se realiza la llamada. Yo quería agradecerles a ustedes por haber venido. ¿Qué pasó? ¡Trae la silla, trae la silla! ¿Qué pasó? ¡Trapo, trapo! ¡Calvo, calvo! Esa no es una escena segura, ¿eh? Ahí están los compañeros, están tratando de ayudarlo como pueden. Mirá, alguien le está tirando un vaso con agua, alguien detuvo la máquina, esa máquina sigue funcionando. La escena no es segura, primero deben haber cortado la electricidad, haber parado las máquinas, lo están ayudando. Y Osvaldo está choqueado por la situación. No puede actuar, no puede actuar en esto. Claro, él no va a poder actuar en esa situación. Hoy en Primeros Auxilios, heridas y hemorragias. Buenos días a todos. Hoy, como verán, estamos en una fábrica, un lugar donde frecuentemente pueden ocurrir accidentes, sobre todo si no tomamos las medidas de prevención necesarias. Y el tema de hoy va a ser heridas y hemorragias. Sumario. Las heridas, el tratamiento, asepsia y antisepsia, hemorragias. Entonces vamos a empezar a definir un poquito qué es una herida. Y una herida es una rotura, una disrupción, un daño que se provoca en un tejido o en un órgano por un traumatismo mecánico. ¿Está bien? ¿Qué significa? Con alguna fuerza mecánica externa. Y vamos a ver un poquitito cómo las vamos a clasificar a las heridas. Por ejemplo, las podemos clasificar por su forma. Por su forma y por el agente traumático que las causó. ¿Y cómo las podemos definir? Bueno, como tenemos acá, una contusión es una herida que tiene una expresión mínima en la piel y en la cual vamos a tener un hematoma y que vamos a tener, por ejemplo, mucho dolor, está bien. Como un golpe, exactamente, muy bien. Ya un poco más complejas tenemos las heridas incisas o heridas cortantes, en la cual nosotros vamos a tener una herida, una expresión en la piel, por ejemplo, de una herida grande, está bien, amplia. Son heridas que, digamos, su largo es más que su profundidad. Por lo general, los bordes, los límites de esa herida van a ser vitales, van a estar vitalizados, van a sangrar. Las heridas punzantes, al revés de las heridas incisas, yo voy a tener una mínima expresión a lo mejor en la piel, pero tengo que sospechar que están producidas por un elemento punzante que ha ingresado dentro del cuerpo y la diferencia es que tengo una expresión mínima, pero son heridas más profundas. Muy bien. La herida contusa es por lo general producida por un elemento con bordes romos. Por ejemplo, un palo, que nos peguen un palazo en el brazo, en la cabeza y demás. ¿Qué es lo que voy a tener ahí? Bordes desvitalizados, una herida abierta, con bordes desvitalizados, puede ser que tenga pérdida de sustancia. ¿Qué significa esto? Que se haya perdido piel en el golpe o que se haya perdido algún pedacito de músculo, que es lo que tenemos. Y algunas de todas estas heridas también van a generar lo que llaman heridas complejas. ¿Las heridas complejas qué son? Y son heridas que afectan varias estructuras que están para abajo de la piel, ¿no es cierto? Pueden afectar la piel, el tejido celular subcutáneo, que es la grasita que tenemos debajo de la piel, músculo y ¿qué más? Huesos, tendones. Eso es una herida compleja. Y también tenemos, para nombrar, heridas especiales que las llamamos a las heridas de armas de fuego o las mordeduras. Heridas de arma de fuego o mordeduras son heridas especiales. ¿Por qué? Y porque por lo general las heridas de arma de fuego provocan un gran daño. Repasando lo que vimos. Una herida es una lesión que se produce en un tejido u órgano del cuerpo. De acuerdo a cómo se producen, adquieren una forma determinada clasificándose en contusión, heridas incisas, heridas contusas, heridas punzantes, heridas complejas y heridas especiales, como por ejemplo las causadas por armas de fuego o por mordedura humana o animal. Soy Romina, soy profesora de inglés. Yo soy Osvaldo Mario Tartarini, vivo en Moreno. Soy Cecilia, tengo 28 años.
que tengo 2 hijas. Fundamentalmente quiero hacer este curso para estar capacitado y poder transmitirle a mis compañeros en caso de primeros auxilios, en caso de accidente, la contención necesaria. Mi nombre es Santiago, tengo 26 años, soy bombero. Me ha tocado vivir, ¿no?, en muchos trabajos, diversas clases de accidentes, ¿no? Yo tuve alguna que otra experiencia de primeros auxilios que me pasó a mí o que le pasó a algún compañero y no supe qué hacer. Soy Juan, tengo 34 años, soy chofer de línea. Siempre tuve como inquietud poder hacer un curso de primeros auxilios para poder ayudar. Me sirve como experiencia nueva en una eventualidad que tenga en el transporte cuando esté trabajando. Me interesó el tema del curso por el tema de accidentes domésticos. Si uno tiene conocimientos de primeros auxilios, puede, en algunas situaciones extremas dentro de su familia, dar una mano bastante importante. Otra forma de clasificar las heridas es en leves y graves, como vemos acá en esta infografía. ¿De acuerdo a qué factores vamos a tener de gravedad? Bueno, un factor de gravedad es la extensión de la herida. No es lo mismo una herida pequeña, una herida chiquita, que una herida que tenga una gran longitud. La extensión de la herida es un factor de gravedad. Otro factor de gravedad es la profundidad. Como bien dijimos antes, no es lo mismo una herida chiquitita, poquito profunda, que una herida muy profunda. Que pase también de lado a lado, decís vos. Exactamente, eso es una herida, es un factor de gravedad de las heridas. La localización, periorificial se llama, en la cara, en el abdomen o en el tórax, son heridas, digamos, son factores de gravedad. Eso hace que una herida sea de leve a grave. También las edades extremas de la vida. Los chicos, los niños y los ancianos, eso, digamos, una herida en un chico y en un anciano es un factor de gravedad. También una persona diabética va a tener algún tipo de trastorno de la cicatrización o una persona que tenga algún tipo de trastorno de la coagulación. Entonces, todo ese tipo de factores son factores que determinan la gravedad de una herida. Repasando, según algunos factores como la extensión de la herida, su profundidad, la localización, si es en cara, abdomen o tórax, el objeto que la causó o el estado general del herido y su edad, las heridas se clasifican en graves o leves. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para hacer los primeros auxilios ante una herida leve? Bueno, ante todo nosotros vamos a evitar contaminarle más la herida a la víctima. Por ejemplo, hoy en la situación que pasó acá en la fábrica, ¿no es cierto? Imagínate, vos querías actuar y tenías las manos todas sucias por estar trabajando, que es lógico, y si nosotros vamos con nuestras manos sucias a tocar la herida de esa persona que también ya estaba sucia, ¿qué vamos a hacer? Contaminamos La vamos más. a contaminar más. Entonces, evitar contaminar la herida, lavarnos nosotros las manos y colocarnos los guantes, en ese orden. Después vamos a ir a lavar y a desinfectar la herida. ¿Cómo vamos a lavar la herida? Depende de dónde esté localizada, con un chorro de agua, con suero, con solución fisiológica, con suero fisiológico, o con un chorro de agua no muy fuerte y no muy fría. No muy fuerte para no dañar las estructuras que ya están dañadas y no muy fría porque eso después complica la posterior cicatrización. El botiquín de primeros auxilios debe estar siempre bien equipado con todos los elementos necesarios para poder responder ante cualquier situación de urgencia o emergencia que se presente. Recordemos además algunas de sus características: transportable, accesible, organizado y limpio. ¿Cómo desinfectamos una herida? Por ejemplo, supongamos que tenemos una herida cortante así, ¿no es cierto? ¿Ven? ¿Todos ven que es una herida cortante? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una gasa. Es muy importante también, si no tenemos gasa, tener un trapo limpio. Sí, pues muy bien, muy buena pregunta. Puede ser una gasa, debería ser una gasa, o puede ser el trapo más limpio que tengamos, el pedazo de tela más limpio que tengamos. Pero no algodón. Exactamente. Traten de no utilizar nunca algodón. Entonces, ¿qué hacemos? Iodopovidona. ¿Y cómo limpiamos las heridas? De la siguiente manera. Siempre de adentro hacia afuera. ¿Cómo? Así. En forma rayada, como los rayos del sol. La herida es esta así, en longitud. Hacemos así. Limpiamos así.
Esta es una manera, y la otra manera es siempre de adentro hacia afuera en forma radiada, así, de adentro hacia afuera. ¿Para qué es esto? Para alejar los gérmenes del foco de la herida. ¿Qué hacemos con esta herida? Ponemos una gasa, esta herida va a estar sangrando, hacemos una compresión directa de la herida, una vez que ya la desinfectamos, compresión directa, y después ¿qué hacemos? Vendaje, un leve vendaje compresivo. ¿El vendaje tiene que ser leve o necesita una cierta tiene que compresión tener sobre la una herida? cierta compresión, pero no mucha, muy bien, para no cortar la circulación. Y por último, ¿por qué tenemos que llevarlo al centro asistencial? Para prevenir la infección tetánica. Esa persona, si no sabe cuándo fue la última vez que recibió la dosis de vacuna antitetánica, tenemos que preguntarle para ver si tiene su esquema vacunatorio completo y en el hospital le aplicarán la vacuna correspondiente. Repasando lo que vimos, heridas leves. El tratamiento de una herida está dirigido a prevenir la infección y para ello se debe evitar que el socorrista contamine la herida, lavándose bien las manos con agua y jabón, utilizar guantes descartables, lavar la herida con agua y jabón o con suero fisiológico, desinfectar la herida, cubrir con gasa y vendar si fuera necesario. Lo que no hay que hacer en caso de heridas. No utilizar algodón. No quitar cuerpos extraños e enclavados. Sobre una herida, no utilizar polvos, cremas, pomadas. No manipular la herida. Nosotros, primero, ¿qué tenemos que hacer ante cualquier herida grave? ¿Está bien? La vamos a tratar, le vamos a hacer el tratamiento, le vamos a hacer la curación, vamos a controlar sus signos vitales y vamos a tratar de evacuar inmediatamente a un centro asistencial. Pero en particular, las heridas, por ejemplo, penetrantes de abdomen. Por lo general van a estar producidas por qué tipo de objetos. Objetos punzantes, está bien, muy bien. Pueden ser heridas punzantes. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a tener una herida que va a comunicar el exterior con el interior de la cavidad abdominal y podemos llegar a tener, por ejemplo, una parte del intestino que sale hacia afuera. Eso se llama una evisceración. Sale una víscera, puede salir un asa intestinal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a cubrir esa zona, ese intestino que salió afuera, con una gasa estéril o una tela lo más limpio posible, embebido en agua, puede ser en agua de la canilla o preferentemente en solución fisiológica, lo vamos a tapar y vamos a trasladar inmediatamente al hospital. Y la otra situación que podemos tener es que esa persona tenga un objeto introducido en su abdomen y lo tenga enclavado. Nosotros no vamos a hacer nada, vamos a hacer el primer auxilio y eso después lo va a resolver el cirujano en el quirófano. ¿Por qué no lo vamos a retirar nosotros? Porque si nosotros llegamos a retirar ese objeto que está enclavado, podemos generar una hemorragia masiva y cataclísmica y puede ser muy grave para la víctima, para el mujer. Y si por el dolor que tiene nos pide algún calmante o algo, ¿qué hacemos? Muy buena pregunta. Nunca, por favor, nunca, estas personas por lo general si tienen una hemorragia grande van a tener sed, le van a pedir, tengo sed, dame algo para tomar. Nunca le den nada para tomar, ¿está bien? ¿Por qué? Y porque esta persona va a ir a quirófano, es una complicación agregada, ¿está bien? No tiene que tener nada en el estómago. No le demos nunca nada de tomar, ni un analgésico, ni agua, aunque nos pida. Vamos a ver acá un poquitito, vamos a improvisar. Por ejemplo, tenemos un objeto, imagínense que esto es el abdomen de una persona y tenemos un objeto enclavado. Por ejemplo, tenemos este cuchillo enclavado en el abdomen de una persona. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para hacer los primeros auxilios? ¿Vamos a ir y lo vamos a retirar? No. Por favor. Nos vamos a poner los guantes y ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender cómo tenemos que fijar este elemento que tiene clavado la persona en el abdomen. ¿Por qué? Porque si esto nosotros trasladamos a la persona hacia el hospital o lo traslada la ambulancia, el servicio de emergencias, hacia el hospital, si esto se está moviendo, adentro puede lesionar aún más gravemente lo que ya está lesionado. Exactamente. Entonces, vamos a aprender cómo se fija. Vamos a tomar la gasa. ¿Está bien? Si tenemos todos los elementos en un botiquín de primeros auxilios, tomamos las gasas, las ponemos así a la mitad, ¿está bien? Las cortamos a la mitad y las vamos poniendo una encima de la otra. ¿Para proteger la herida? No, para tratar de inmovilizar esto, una gasa encima de la otra, lo más arriba que se pueda, para tratar de inmovilizar y que esto quede fijo, que esto no tenga este movimiento y no se mueva y no vaya lesionando más adentro. Si no tengo botiquín y no cuento con gasas, ¿con qué otro elemento lo puedo solucionar? ¿Para inmovilizar? Para inmovilizarlo.
Bueno, improvisamos. Por ejemplo, no sé, una bufanda, una remera, lo que sea. ¿Qué hacemos? Siempre alguien nos tiene que estar ayudando para fijar el elemento y que no se mueva. Hacemos esto, envolvemos. Envolvemos el objeto lo más arriba que se pueda. ¿Está bien? Y le volvemos a poner cinta, le ponemos cinta. Entonces lo fijamos. Esta es la manera para inmovilizar un objeto enclavado. Así debería llegar esta víctima al hospital. Repasando lo que vimos. Heridas graves. Cuando la herida es grave, el socorrista debe realizar la primera atención y evacuar a un centro hospitalario para que ésta sea tratada. En los casos de heridas penetrantes, no se debe extraer ningún objeto clavado, sino fijarlo. Nunca reintroducir las vísceras. Taparlas con un trozo grande de tela limpia humedecida. A este tipo de víctimas, no dar nada por vía oral. Abrigar al herido y trasladarlo urgentemente. Soy Osvaldo, soy operario metalúrgico. Estoy casado, tengo 3 hijos. Yo exactamente lo que hago en el trabajo es hacer caño, como se conoce comúnmente cañista. Es un trabajo en donde tenemos que actuar siempre bien despierto. En donde un error nuestro nos puede costar los dedos. Todos tendríamos que aprender y yo inclusivamente vivo aprendiendo todos los días. Para mí es importante aprender todos los días algo nuevo en la vida. Y vamos a hablar ahora de un par de definiciones. Vamos a hablar un poquito de lo que es la asepsia y la antisepsia. La asepsia es un estado libre totalmente de gérmenes patógenos. ¿Qué son gérmenes patógenos? Virus, bacterias, hongos. Esto por lo general, la asepsia se va a lograr con procedimientos un poco más sofisticados y complicados y en un ambiente, por ejemplo, en el hospital. Y la antisepsia es una serie de procedimientos que nosotros podemos hacer para no tener microorganismos en el tejido vivo. Ejemplos de sustancias antisépticas, por ejemplo, el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. La clorhexidina. Más conocida por todos, la povidona iodada o también el alcohol. Vieron que hay alcohol al 70% y al 94%. El alcohol al 70% es el que se debe utilizar. ¿Por qué? Porque al no evaporarse tan rápido, eso hace que mate mucho más gérmenes en las manos, que los destruya. ¿Está bien? Repasando. Los antisépticos son sustancias germicidas de baja toxicidad que pueden utilizarse en la piel. Los desinfectantes son germicidas de mayor toxicidad que se emplean para objetos, ambientes y superficies. Al seleccionar un antiséptico o desinfectante, se deben tener en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo su poder germicida, la seguridad y eficacia del producto, su rapidez, su espectro de acción y su efecto residual. El contacto de los antisépticos y desinfectantes con objetos o tejidos sucios puede inactivar o reducir su acción. Asimismo, el uso de 2 o más agentes químicos simultáneamente puede alterar los efectos del producto. Los productos iodados deben envasarse en frascos oscuros o quedar protegidos de la luz. Los antisépticos y desinfectantes no se deben rellenar ni trasvasar, tampoco mezclarlos, excepto en los casos en los que su acción se vea potenciada, como sucede entre el agua oxigenada y el yodo povidona. Bueno, y un tema muy importante que vamos a ver hoy es hemorragias. O sea, las heridas, por lo general, sangran, y si sangran abundantemente voy a tener una hemorragia. Hoy en Primeros Auxilios, heridas y hemorragias. Toda pérdida de sangre debe ser controlada inmediatamente. ¿Por qué? Y porque si esa pérdida de sangre es una pérdida de sangre muy importante, puede llevar a la persona a tener un shock hipovolémico, que significa un shock por pérdida, mucha pérdida de sangre, y eso puede llevar a que la persona pierda la vida. Una hemorragia externa puede ser capilar, venosa o arterial. Y ahora vamos a explayarnos un poco más en esto. ¿Qué es una hemorragia
externa capilar, bueno, es cuando se rompe algún capilar superficial de la piel y sale un poquito de sangre y nosotros la podemos controlar fácilmente, esa hemorragia. Una hemorragia venosa es una hemorragia externa mediante la que va a haber una salida continua de sangre y la sangre va a tener una característica. Como es la sangre venosa, es la sangre que ya recorrió todo el organismo y está volviendo, va a ser roja oscura y va a salir en forma continua, a diferencia del sangrado arterial, de la hemorragia arterial, que la sangre va a ser de color rojo brillante y va a salir en forma pulsátil, va a salir con cada latido cardíaco. Entonces, ante una hemorragia externa, nosotros como primeros auxiliadores, como socorristas, ¿qué debemos hacer? Ante todo, guantes. Muy bien, recostamos a la víctima, la podemos recostar a la víctima en el piso, la podemos recostar a la víctima sobre una cama. Vamos a evaluar el tipo de hemorragia. ¿Por qué es importante esto? Y porque no es lo mismo una hemorragia arterial, donde se puede perder mucha más cantidad de sangre en mucho menor tiempo, que una hemorragia venosa. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros ahora para solucionar este problema de la hemorragia que tiene una persona en una herida? Bueno, lo primero que debemos hacer sobre cualquier herida que esté sangrando es aplicar presión directa. ¿Qué significa esto? Mediante esa presión, la mayoría de los sangrados, de las hemorragias, cesan y se controlan. ¿Qué pasa si con la compresión directa, o sea, con la compresión directa de la herida, la presión no disminuye el sangrado? ¿Qué podemos hacer? ¿Se les ocurre qué otra cosa podemos hacer? Levantar la extremidad. Muy bien. Entonces, elevamos el miembro a la altura más alta del nivel del corazón. Pero siempre seguimos haciendo la compresión directa. Y si aún con esto no disminuye o no cesa el sangrado, lo que podemos hacer es compresión en determinados puntos. Por ejemplo, en los brazos podemos hacerlo a nivel braquial o en las piernas a nivel femoral. ¿Está bien? Comprimimos las arterias. Repasando lo que vimos. La hemorragia externa puede ser capilar, venosa o arterial. Ante una hemorragia externa, el socorrista debe, en primer lugar, colocarse los guantes descartables, acostar a la víctima y descubrir el sitio de la lesión para evaluar el tipo de hemorragia. Luego, se debe hacer presión directa sobre la arteria con una compresa. Si el sangrado no cesa con presión directa, se debe aplicar un apósito más o un vendaje compresivo, elevar el miembro, excepto cuando se sospeche una lesión de columna. Si de todos modos no se puede controlar la hemorragia, se debe realizar al mismo tiempo presión directa sobre la arteria con la yema de los dedos o la palma de una mano. En los miembros superiores, la presión se hace sobre la arteria braquial o humeral. En los miembros inferiores, la presión se hace sobre la arteria femoral. Lo que no hay que hacer en caso de hemorragias. No utilizar algodón. No utilizar azúcar, polvos, pomadas, cremas, etcétera, sobre una herida. No colocar torniquete. No dar al accidentado ninguna clase de líquidos. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es una hemorragia interna. Vamos a tener algunos signos que nos van a indicar que podemos llegar a tener una hemorragia interna. Por ejemplo, algún sangrado por los oídos, por la nariz, en el recto, en la vagina. Imagínense que esto es una emergencia. Tenemos que recostar a la persona y elevarle las piernas. ¿Para qué? Y porque nosotros la sangre la vamos a necesitar en los órganos nobles del cuerpo. Vamos a necesitar la sangre concentrada en el corazón, en los pulmones, en el cerebro, en los riñones. Vamos a tratar de chequear su respiración. Recuerden que hacíamos el miro, escucho y siento. Vamos a tratar de chequear su respiración, porque esta persona puede entrar en shock y puede perder la conciencia. Importantísimo esto y nunca se lo olviden. Lo cubrimos con una manta. Por más que haga 30 grados de calor, por más que estemos en verano. ¿Por qué? Porque esa persona, al no tener sangre circulando dentro de su organismo, va a entrar en un estado de hipotermia. Entonces, siempre cubrirlo con una manta, con una campera, con un pullover, con lo que tengamos. Importantísimo también, nunca a este tipo de accidentados darle ningún líquido por boca. Y, como bien dice acá, pedir ayuda urgente para trasladarlo a un centro asistencial. Repasando.
Ante una hemorragia interna, se debe acostar a la persona afectada, elevarle las piernas, comprobar su respiración y pulso y cubrirlo con una manta. Nunca darle al accidentado ninguna clase de líquidos y pedir ayuda urgente para trasladarlo a un centro médico. Hacia un sangrado de nariz, Sí. ¿es conveniente inclinar la cabeza hacia atrás? Muy buena pregunta. Una persona que tiene un sangrado por la nariz, la tenemos que sentar, ponerla en una silla, tranquila, sentada, con la cabeza hacia adelante, que la sangre caiga, por ejemplo, en un tacho. ¿Está bien? Compresión de las fosas nasales. Compresión. Si eso no cede, podemos agarrar una gasita con un poquitito de agua oxigenada, como tenemos acá. ¿Puede ser un tapón? Claro, muy bien. Ahora, si la epistaxis, o sea, el sangrado por la nariz, dura más de 30 minutos, tenemos que llevar a esa persona a un centro asistencial. La activación del servicio de emergencias médicas se realiza llamando al número de emergencias de la localidad en cuestión, para lo cual es importante haberlo averiguado con anterioridad y tenerlo a mano. En Argentina, el número de emergencias nacional es el 107. Llegamos al... Hoy en Primeros Auxilios, fracturas y lesiones osteoarticulares. Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de fracturas, lesiones en los huesos y lesiones osteoarticulares. Sumario: las fracturas, los primeros auxilios, esguinces y luxaciones, la inmovilización de miembros. Estamos acá en Villa Domínico, partido de Avellaneda, en la escuela donde trabaja nuestra compañera Romina, la profesora de inglés, la teacher. Vamos a hablar un poco de qué es una fractura. Es la ruptura de un hueso. Puede ser parcial o total. El hueso se puede quebrar, fracturar completo o un poquitito. ¿Qué síntomas vamos a tener? ¿Qué es lo primero que vamos a sentir ante una lesión así, en los huesos? Dolor. Muchísimo dolor. Entonces nosotros no vamos a saber si es una fractura, un esguince o una luxación. Por lo tanto, vamos a interpretarlo como si fuera una fractura. Y los primeros auxilios que vamos a hacer van a ser como si fuera una fractura. Y después, el diagnóstico final lo va a tener el médico traumatólogo en el hospital mirando las radiografías o los estudios complementarios que va a hacer. ¿Cuáles son las causas de las fracturas? Fundamentalmente tenemos dos causas. Una causa traumática, ¿cuál puede ser, por ejemplo? Golpe, una caída, un traumatismo importante. Y el otro tipo grande de fracturas pues, son las fracturas patológicas. ¿Qué significa esto? Por lo general es cuando ya el hueso está descalcificado. El hueso descalcificado es cuando el hueso se llama que tiene osteoporosis. Muchas veces, por ejemplo, la abuelita que está parada y de repente se le rompe la cadera y se cae. Muchas veces se produce primero la fractura y después la caída. O algunas veces se cae y por una caída banal, una caída solamente sentada, se fractura. Entonces, las dividimos en traumáticas y patológicas. Repasando lo que vimos. En un primer auxilio no se puede a simple vista determinar si se está frente a una fractura, luxación o un esguince. Cuando no se está seguro, se la debe considerar como si fuera una fractura. El diagnóstico de lesión lo va a realizar el médico mediante radiografías. Las fracturas presentan signos como dolor intenso en el lugar de la lesión, deformidad de la parte lesionada, disminución de la movilidad y dolor del extremo lesionado cuando se intenta realizar algún movimiento, inflamación y hematoma. En el caso de las fracturas expuestas, siempre hay lesión de la piel. También puede haber hemorragias. Las fracturas se clasifican en cerradas o simples, abiertas o expuestas y fractura en tallo verde. Las fracturas las vamos a clasificar en fracturas cerradas o simples, en las cuales no hay lesión de la piel. Se rompe el hueso y nada más, no hay lesión de la piel. En cambio, en las fracturas expuestas o abiertas, siempre vamos a tener una lesión de la piel, una lesión muscular y podemos o no tener fragmentos óseos expuestas. Entonces, en las fracturas expuestas, siempre hay lesión de la piel, siempre. Puede haber ¿qué? Hemorragias. Claro, hemorragias. Y puede o no haber exposición de fragmentos óseos.
Bueno, y otro tipo de fracturas que vamos a tener son las fracturas en tallo verde, que se dan en niños. En los niños la estructura de los huesos es diferente a la de los adultos. Tienen una cortical, que es la parte de la corteza del hueso, que se fractura. Y vieron, por ejemplo, cuando quieren romper una ramita del árbol, esas ramitas verdes, que no es que la pueden romper, cuando la quieren doblar, como que queda unida. Bueno, exactamente eso es lo que pasa muchas veces cuando se fractura el hueso de un niño. Por eso se llaman fracturas en tallo verde. Uno de los síntomas mayores que vamos a tener en una fractura, ¿cuál va a ser? Dolor. El dolor. Entonces, los signos y síntomas que vamos a tener de una fractura, sobre todo el dolor. Va a empezar a haber una deformidad y va a empezar a generarse un edema, que el edema es la inflamación. Vamos a tener una deformidad de la parte lesionada. Vamos a tener algo que se llama impotencia funcional. ¿Qué significa la impotencia funcional? Bueno, es la disminución del movimiento y dolor del extremo lesionado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión en la muñeca, no vamos a poder mover los dedos ni la mano porque nos va a doler. Como dijimos, una gran inflamación, mucho edema. Y puede o no generarse un hematoma, de acuerdo a la magnitud de la fractura. Soy Romina, soy profesora de inglés. Yo soy Osvaldo Mario Tartarini, vivo en Moreno. Soy Cecilia, tengo 28 años, tengo 2 hijas. Me ha tocado vivir, ¿no? En muchos trabajos, diversas clases de accidentes, ¿no? Yo tuve alguna que otra experiencia de primeros auxilios que me pasó a mí o que le pasó a algún compañero y no supe qué hacer. Soy Juan, tengo 34 años, soy chofer de línea. Siempre tuve como inquietud poder hacer un curso de primeros auxilios para poder ayudar. Me sirve como experiencia nueva en una eventualidad que tenga en el transporte cuando esté trabajando. Me interesó el tema del curso por el tema de accidentes domésticos. Fundamentalmente quiero hacer este curso para estar capacitado y poder transmitirle a mis compañeros en caso de primeros auxilios, en caso de accidente, la contención necesaria. ¿Qué vamos a hacer como primeros auxilios ante una fractura? Bueno, ante todo, la seguridad de la escena. Siempre, Siempre vamos a priorizar que la escena sea segura para poder ir nosotros a actuar. Después, vamos a llamar al número nacional de emergencias, que ¿cuál es? 107. Al servicio de emergencias, 107, o al número de emergencias local de cada lugar. Importante, no movilizar al accidentado si no es absolutamente necesario. ¿Por qué? Y porque seguramente le podemos generar más dolor o le podemos generar un daño aún mayor que el que ya tiene. Vamos a retirar los anillos, pulseras y relojes. Le vamos a retirar todo tipo de elementos que puedan llegar a comprimir cuando la lesión traumática se empieza a inflamar, se empieza a hinchar. Inmovilizar el sitio de la fractura, incluyendo articulaciones adyacentes. Por ejemplo, en el antebrazo inmovilizamos con una maderita, con una tabla, desde la mano, inmovilizando la articulación de la muñeca y la articulación del codo. ¿Por qué? Y para evitar que si yo tengo una fractura a este nivel, el hueso se mueva, los huesos se muevan. En fracturas expuestas, controlar la hemorragia y cubrir con gasas e inmovilizar. Primero vamos a lavar, en la medida de lo posible, un poquitito, que sea con agua, y vamos a controlar la hemorragia. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar una hemorragia? Presión. Con presión directa. Otra cosa que podemos hacer nosotros en primeros auxilios es explorar la movilidad, la sensibilidad y los pulsos distales. ¿Qué significa esto? Esto no significa que nosotros vamos a probar la capacidad del hueso para moverse o no. Por ejemplo, a ver, si él tiene una fractura en la mitad del antebrazo, yo no le voy a hacer a ver si se mueve porque se va a morir de dolor. Pero sí, lo que vamos a hacer es decirle, por ejemplo, a ver, supongamos que él tiene una fractura a este nivel. Intentá mover los dedos. Entonces yo puedo tener una pauta de la gravedad de esa fractura. Si él puede mover los dedos, exploramos la sensibilidad, lo tocamos. Y otra cosa que podemos hacer en primeros auxilios es, nosotros como ya hemos aprendido, tomarle los pulsos distales. ¿Qué significa tomar los pulsos distales? Bueno, por ejemplo, en algunas fracturas de este hueso del brazo que se llama húmero, muchas veces ese hueso se rompe y lacera o rompe la arteria humeral. Entonces, por lo tanto, yo no voy a tener irrigación sanguínea desde ese lugar para abajo. Entonces, si yo tomo el pulso acá, a nivel en la arteria radial, no voy a tener pulso.
tomamos los pulsos, tengamos ese criterio como para saber o para darnos una idea de que esa fractura puede ser una fractura grave o no. Hasta acá los primeros auxilios ante una sospecha de una fractura. Repasando. Frente a una fractura se deben retirar anillos, pulseras y relojes, inmovilizar el foco de la fractura, incluyendo las articulaciones adyacentes con un objeto rígido. Ante una fractura expuesta se debe detener la hemorragia si la hubiera, cubrirla con gasas estériles e inmovilizar. Yo vivo acá cerca de la escuela, en un barrio, en Villa Domínico. Vivo con mi papá, vivo con mi hermana. Siempre había estudiado inglés desde muy chica y cuando fui más grande logré combinar las dos cosas. En particular de este curso de primeros auxilios me está gustando muchísimo el tema de que somos todas personas que trabajamos en ámbitos diferentes. Me parece súper enriquecedor. Cada uno viene con sus experiencias, con su personalidad y empieza a aportar cosas. Cada accidente, cada problemática lo vemos en diferentes ámbitos y cada uno piensa, esto me pasó en tal lado, esto lo haría de tal forma. Yo creo que es importante que todos tengamos nociones de primeros auxilios porque te puede pasar en cualquier lado. Puede pasarte en el colectivo, puede pasarte en la escuela, puede pasarte en la fábrica o en la calle. Y ahora vamos a hablar de determinados tipos de traumatismos que se llaman esguinces y luxaciones. Pero para esto vamos a explicar un poquito qué es un ligamento. Un ligamento son bandas elásticas que unen las articulaciones, o sea, los dos huesos de una articulación. ¿Por qué les explico esto? Porque un esguince es una distensión, un estiramiento o inclusive la rotura de esos ligamentos que le dan estabilidad a la articulación. ¿Cómo se van a producir? Bueno, por lo general se van a producir ante un esfuerzo máximo de esa articulación. Por ejemplo, una torcedura. ¿Cuál es una de las causas más frecuentes, por ejemplo? Por ejemplo, alguien que baja del colectivo y pisó en una superficie irregular, no se dio cuenta, un esguince de tobillo. Las localizaciones más frecuentes, primero, lejos, el tobillo. Otra localización frecuente, los dedos de la mano. Nosotros nos podemos esguinzar los dedos de las manos. Y otra localización frecuente es la rodilla. Ese ligamento se estira o se puede llegar a romper. Y bueno, eso es un esguince. ¿Qué les parece? ¿Qué síntomas vamos a tener? Mucho dolor. Claro, un esguince duele. Dijimos que los esguinces pueden ser leves, moderados o graves. Entonces, los esguinces siempre van a doler. Dolor. Puede haber inflamación. Puede haber una disminución de movimiento, que era lo que decíamos antes, esa impotencia funcional. ¿Qué significa? Y disminución de movimiento. Uno quiere mover el tobillo y no puede. Y, de acuerdo a la magnitud, a la severidad de ese esguince, podemos llegar a tener un hematoma. ¿Y qué vamos a hacer? Ante todo, tranquilizar a la persona. Vamos a intentar inmovilizar ese miembro, esa articulación, ¿no? Esa extremidad. Podemos poner un vendaje compresivo. Elevar el miembro, supongamos que es en el tobillo, bueno, elevamos un poco la pierna, ¿para qué? Para que no se genere más edema. Vamos a aplicar hielo local, frío. Secretito, cuando colocamos los cubitos dentro de la bolsita, le ponemos un poquitito de sal gruesa. ¿Para qué? Y porque si le ponemos sal gruesa a los cubitos, van a tardar más tiempo en derretirse. Cerramos la bolsita y apoyamos no sobre la piel, como dijimos, sino sobre un paño, una tela, una toalla, lo que tengamos, y trasladamos a el centro de salud. Repasando lo que vimos. El esguince es una lesión de las articulaciones que produce estiramiento o rotura de los ligamentos. Generalmente se produce en las articulaciones del tobillo, de la rodilla o de los dedos de la mano. Los primeros auxilios frente a un esguince consisten en inmovilizar el miembro con un vendaje compresivo, elevar, aplicar frío local y reposar. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué es una luxación. Una luxación es la separación permanente de una superficie articular. ¿Qué significa esto? Acá también va a haber una lesión de estiramiento o de rotura o ruptura de los ligamentos. Pero, a diferencia del esguince, en la luxación hay una separación permanente. Uno de los ejemplos más frecuentes de una luxación se da, por ejemplo, la luxación de hombro.
Es muy frecuente la luxación de los dedos de la mano, sobre todo del dedo pulgar, de la rodilla, de la cadera, o sea, inclusive de la mandíbula. ¿Qué síntomas vamos a tener? Siempre va a doler. Vamos a ver una deformidad manifiesta. Por ejemplo, si tenemos una luxación de hombro, ¿qué vamos a tener? Y vamos a tener el hombro caído hacia adelante. Disminución de la movilidad, que va a ser muy manifiesta. ¿Por qué? No es que se rompió solo el ligamento, se salió de dentro de la articulación un hueso. Entonces no lo vamos a poder mover. Muy importante, y sobre todo en chicos que ocurre una luxación, es la luxación del codo. ¿Y saben cuándo ocurre, por ejemplo? Con los chicos cuando nosotros queremos levantarlos para subirlos el cordón de la vereda. Hoy en Primeros Auxilios, fracturas y lesiones osteoarticulares. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros como primeros auxilios ante una luxación? Jamás intenten en primeros auxilios ustedes acomodar una articulación. Pueden ir poniéndole hielo y lo trasladan inmediatamente a un centro asistencial, a un hospital. ¿Por qué? Y porque lo va a tener que realizar un traumatólogo con radiografías. Le van a tener que hacer una serie de radiografías y diagnosticar realmente qué grado, qué magnitud de luxación tiene. Acabamos de ver los signos y síntomas de un esguince, de una luxación, y antes vimos de la fractura. Entonces, ¿los síntomas no son parecidos? Por eso, siempre tenemos que tratar a todo este tipo de lesiones en las articulaciones, interpretarlas como si fuera una fractura. Repasando. La luxación es la separación permanente de las superficies articulares. Comúnmente se localiza en el hombro, codo, cadera, rodilla, tobillo, dedo pulgar y la mandíbula. Ante una luxación se debe inmovilizar la articulación como se encuentre, sin intentar acomodarla. Y ahora vamos a hablar de un tema un poco más complicado, que es la amputación traumática de alguno de los miembros, de alguna extremidad. Entonces, ¿esto cuándo va a suceder? Cuando, por ejemplo, tenemos algún traumatismo grave, algún traumatismo bastante importante, podemos sufrir la amputación parcial o total de alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces ante esa amputación traumática? Compresión directa. Compresión directa. Y antes de hacer la compresión directa, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, ponernos guantes. Lavamos, hacemos compresión directa con un apósito, con una tela, con lo más limpio que tengamos. Compresión directa y un vendaje del muñón. Por ejemplo, cuando perdemos algún miembro, ¿no? Puede ser un dedo con un corte. Sí. ¿Qué hacemos con ese miembro perdido? Bueno, ante todo tenemos que ver también la situación en la cual ocurrió. Y si quedó parte de ese miembro que perdido. Lo vamos a tomar, si lo encontramos, y lo que vamos a hacer es ponerlo en una bolsa de polietileno, una bolsa de nylon. Si es estéril, mejor. Si no, lo más limpio que tengamos. La bolsa más limpia que tengamos, cerramos, y eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Conseguimos algún tipo de recipiente térmico, tipo telgopor, eso sería lo más óptimo. Si no, bueno, adentro de algún tipo de recipiente, y colocamos hielo alrededor, pero hielo común, hielo cubitos de la heladera, no hielo seco, porque el hielo seco quema. Y, muy importante, nos aseguramos de que la persona vaya junto con el miembro amputado al mismo lugar. Repasando lo que vimos. Si se produce la amputación parcial o total de un miembro, se debe aplicar un apósito sobre el muñón y vendar la zona sobre el apósito. Luego colocar el miembro amputado en una bolsa estéril de polietileno y cerrarla. La bolsa se debe colocar en un recipiente con hielo común. Por último, asegurarse de que el miembro sea trasladado al centro asistencial junto con la víctima para que se evalúe la posibilidad de su reimplante. Lo que no hay que hacer. No intentar acomodar una fractura. No retirar o intentar introducir fragmentos óseos. No probar la capacidad de un hueso para moverse. Entonces ahora vamos a ver cómo inmovilizamos las extremidades, pero siempre con esta premisa. Recordemos que nosotros no podemos reconocer el tipo de lesión y por lo tanto vamos a proceder siempre como si fuera una fractura. La inmovilización va a ser siempre de la misma manera. ¿Está? Bueno, entonces,
Supongamos que él tiene una lesión y nosotros no sabemos qué tipo de lesión es. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tratar, primero, como dijimos, despojar de todas cosas que puedan apretarle. Sacamos el zapato, la zapatilla que le está apretando, levantamos el pantalón. Por ejemplo, podemos improvisar con un cartón, con una madera, y podemos hacerlo de esta manera. Utilizamos un poco de algodón para acolchar toda esta zona, ¿está bien? Hacemos toda esta zona que quede acolchada. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Sostener el pie desde acá abajo. Eso, perfecto. Entonces lo que hacemos, lo moldeamos al pie, a la pierna y al pie, siempre a 90 grados. Ponemos ahí. ¿Sentís cómodo? Sí, sí. Bueno, muy bien. Si tuviéramos cinta de embalar, como por ejemplo tenemos ahí, también podemos usar cinta de embalar. Vamos así la pierna elevada, ¿no? Para que no se... Claro, exactamente, siempre con el miembro elevado, con la pierna elevada. Entonces, podemos poner esta venda para asegurar y de esta manera estamos inmovilizando el tobillo. ¿Por qué inmovilizamos? Porque la inmovilización calma espectacularmente el dolor. Y de esta manera trasladamos al centro asistencial, al hospital. El botiquín de primeros auxilios es un recurso indispensable para todo auxiliador que tenga que asistir a una víctima hasta la llegada de la atención médica. Es importante que sea transportable, que se encuentre en un lugar accesible y que esté organizado y limpio. Los elementos básicos con los que debe estar equipado son gasas estériles y compresas, guantes descartables, algodón, solución fisiológica, povidona iodada, bajalenguas, jabón líquido, vendas, alcohol al 70%, agua oxigenada, termómetro, hisopos, cinta adhesiva, tijera, clorexidina, linterna, pañuelos descartables, bolsas descartables. Bueno, hasta acá vimos entonces cómo inmovilizamos el pie. Las piernas se pueden inmovilizar con 2 tablillas laterales, por ejemplo con 2 tablas de madera o 2 varillas de madera. O podemos poner una madera por debajo y vendar o encintar. Entonces de esa manera la pierna queda estirada y podemos trasladarlo de esa manera al hospital. Repasando, cuando no se puede reconocer el tipo de lesión, se debe proceder como si se tratara de una fractura. La inmovilización del miembro debe incluir la articulación más próxima y la más alejada de la lesión. Las piernas se inmovilizan con 2 tablillas laterales, desde la mitad del muslo hasta por debajo de la articulación del tobillo. Para inmovilizar tobillo y pies, se debe hacer una férula en forma de L, cubriendo el pie y la parte inferior de la pierna. Imaginemos ahora que tenemos que inmovilizar, por ejemplo, una fractura de muñeca que es muy característica. Si tenemos un cartón, por ejemplo, hacemos así. Lo moldeamos un poquito del cartón y colocamos la mano, siempre recordamos, articulación por abajo y articulación por arriba. ¿Sentís cómoda la mano? Sí, no la puedes mover. Esa es la idea, que no la puedas mover. Al no moverla no te va a doler. De esta manera queda inmovilizada la muñeca, la mano, y si no, ¿cómo podemos hacer? Dijimos que no conviene tener para abajo, ¿por qué? Porque esto se va a ¿qué? A hinchar. Hacemos esto, ¿está bien? Improvisamos un cabestrillo de esta manera. Tenemos un cabestrillo. De esta manera se traslada al hospital. Hoy en primeros auxilios, fracturas y lesiones osteoarticulares. Y ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos una lesión en los dedos? Los dedos siempre se inmovilizan desde la cara palmar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, con un palito de lado, siempre de la cara palmar. Excepto el dedo pulgar, que lo vamos a inmovilizar del lado dorsal, desde arriba. El dedo queda inmovilizado. Nosotros acá lo que podemos hacer después es vendarlo, vendamos,
y el dedo queda inmovilizado. Otra cosa interesante que podemos hacer es tutorizarlo. ¿Qué significa esto? Vendarlo con el dedo que está sano, con el que está al lado. Ponemos cinta adhesiva, los dos dedos juntos. Están inmovilizados los dedos. Si fuera el dedo pulgar, que tenemos que hacerlo desde su cara dorsal, desde la parte de arriba, nos ponemos así. De esta manera queda el dedo pulgar inmovilizado. Siempre de la cara de arriba, no de la palma. Repasando lo que vimos. En el caso del brazo, se debe colocar una férula rígida en cara anterior o hacia ambos lados laterales y sujetar. En las manos, la férula se debe colocar desde el codo hasta la punta de los dedos y amarrarla. Ante una fractura de una falange de los dedos, se puede usar como inmovilizador un bajalenguas o un palito de helado. Siempre se inmovilizan del lado de la palma de la mano, excepto el dedo pulgar, que se inmoviliza del lado del dorso de la mano. Bien, llegamos al final. Hoy en Primeros Auxilios, alteraciones del estado de la conciencia. Buenos días, bienvenidos a todos. Buenos días. Hoy vamos a hablar un poquito de alteraciones del estado de la conciencia y convulsiones. Sumario. La lipotimia, el síncope y el desmayo. Las causas de la alteración de la conciencia. Primeros auxilios, convulsiones. Vamos a empezar definiendo qué es una alteración del estado de la conciencia. Digamos que es un suceso repentino en el cual se pierde parcial o totalmente la conciencia, que puede durar de algunos segundos, algunos minutos, y por lo general ocurre ¿cuándo? Cuando nos llega determinada cantidad de sangre al cerebro, cuando nos llega suficiente cantidad de sangre al cerebro. O sea que tenemos lo que se denomina un hipoflujo cerebral. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de este hipoflujo cerebral? Bueno, tenemos tres más frecuentes: el síncope, la lipotimia y el desmayo. La lipotimia es un estado de pérdida de la conciencia, digamos, superficial. Es un estado de pérdida de conciencia un poco más leve. En cambio, el desmayo y el síncope es un estado de pérdida de la conciencia un poco más profunda, completa. Entonces, del síncope lo que tenemos que decir es que tenemos causas cardíacas y causas no cardíacas. Las causas cardíacas por lejos son el 80%. Y dentro de esas causas cardíacas, lo más frecuente es que las personas tengan lo que se llama una arritmia. ¿Qué es una arritmia? Es un movimiento inadecuado del corazón, es un ritmo inadecuado del corazón. El corazón puede latir más rápido, inadecuadamente más rápido o inadecuadamente más lento. Otras causas cardíacas pueden ser la disminución de la presión arterial o la disminución del retorno venoso al corazón. Ahora, dentro de las causas no cardíacas, también tenemos varias causas que las comparte con el desmayo y con la lipotimia. Tenemos, por ejemplo, algunas alteraciones neurológicas, una cefalea, un dolor de cabeza. ¿Un ayuno prolongado puede ser? Muy bien, el ayuno prolongado. ¿Otra causa? ¿Estrés puede ser? También, muy bien, por estrés. Las emociones fuertes. Tenemos varias causas no cardíacas que pueden llevar a que una persona tenga una lipotimia, un síncope y un desmayo. Repasando lo que vimos. La lipotimia, el síncope y el desmayo son estados de pérdida de la conciencia causados por una caída brusca de irrigación sanguínea cerebral. La lipotimia suele ser una pérdida parcial de la conciencia. En el caso del desmayo o síncope, la pérdida de la conciencia es total. Para el socorrista en estos casos, lo esencial es determinar la pérdida de conciencia. La evaluación se puede realizar mediante un estímulo verbal con preguntas como por ejemplo: ¿me escucha? ¿Cómo se llama? ¿Está usted bien? O con un estímulo táctil, sobre todo en el caso de personas sordas o hipoacúsicas, tomando a la víctima de los hombros sin moverla y ejerciendo una leve presión sobre ellos. ¿Qué signos, o sea, qué señales vamos a ver nosotros de una persona que tiene un desvanecimiento, una pérdida de la conciencia? Ante todo, una debilidad brusca. Esa persona siente una debilidad brusca, siente que se está yendo. Palidez cutáneo mucosa, significa palidez en la cara, en los labios. Esa persona se empieza a poner pálida. ¿Qué va a sentir? Confusión, de visión borrosa,
Palpitaciones también. Muy bien, palpitaciones. Sudoración. Exactamente. Uno empieza a sudar, sudoración fría, palpitaciones. Muy bien. Todas estas son señales, o sea, son signos y síntomas que va a tener la persona que tenga una alteración del estado de la conciencia. Las personas diabéticas pueden tener una alteración del estado de la conciencia cuando les disminuye el azúcar en la sangre o también cuando les puede aumentar el azúcar. Eso se llama hipoglucemia, cuando baja el azúcar en la sangre, e hiperglucemia, cuando el azúcar en la sangre sube. Disculpe, Doc, ¿no sería conveniente una pulsera, algo identificatorio para esas personas que son diabéticas? Sí, muy bien. Las personas diabéticas deberían llevar algún tipo de identificación que diga que son diabéticas. Por ejemplo, una pulsera o una cadenita, eso se llama una pulsera sanitaria, para que, llegado el momento que les ocurra algún acontecimiento como este, sepamos que es esa persona, qué padecimiento tiene previo. Repasando. Las personas diabéticas pueden tener alteraciones de la conciencia y presentar una hipoglucemia o una hiperglucemia que se corresponden con una baja o alza del nivel de azúcar en la sangre. Si la persona está consciente y puede ingerir alimentos o líquidos, se le debe dar azúcar o bebidas azucaradas. Me llamo Luciano, tengo 18 años, soy del interior de la provincia de Buenos Aires, de Olavarría, y este año llegué a Capital para estudiar diseño de imagen y sonido en la UBA. Bueno, al principio, obviamente, es como cambian un montón de cosas, del transporte, las distancias. Un amigo que por ahí allá lo tenés a la vuelta, acá lo tenés a 40 cuadras. Tenés que tomar un colectivo, tenés que tomar un subte. Yo creo que saber atender en caso de cualquier accidente que puede pasar en cualquier lado, saber primeros auxilios está bueno. Sí, este curso me está sirviendo porque de hecho el otro día estaba con mi hermano que se había cortado justo la palma de la mano, no me acuerdo con qué, y le digo, ¿y qué hiciste? Y me dice, y me limpié con agua oxigenada y me puse un polvo cicatrizante. Y le digo, ¿pero cuándo te pusiste? Y ahí ya le expliqué todo lo que nos habían dicho y lo incorporé, digamos. Le dije, no, pero vos te tenés que limpiar en forma como los rayos del sol, no sé qué, le expliqué todo así. Y se copó, digamos, lo aprendió también, lo incorporó. Hoy en Primeros Auxilios, alteraciones del estado de la conciencia. ¿Cómo vamos a hacer entonces para hacer un primer auxilio ante una víctima, ante una persona que sufrió una pérdida de la conciencia? Bueno, ante todo, la seguridad de la escena. ¿Qué procedimiento podríamos haber realizado, podríamos haber hecho con la chica que cuando estaba acá tendida en el piso? El cordón. Muy bien, un cordón humano, agarrándonos de las manos y separando a los curiosos, a la gente que estaba alrededor de la víctima que estaba en el piso, ¿está bien? Después, ¿qué hacemos? A nosotros, como primer auxilio, cuando tenemos que actuar, independientemente de la causa, vamos a ir y evaluar a esa persona. ¿Y qué vamos a evaluar? El estado de conciencia. ¿Cómo vamos a evaluar el estado de conciencia? Bueno, vamos a ir siempre de frente a esa persona y le vamos a preguntar, señor, ¿me escucha? ¿Se siente bien? Y la tomamos de los hombros. ¿Por qué le hablamos y la tocamos? Porque puede ser una víctima de esa hipacúsica. Exactamente, muy bien. Puede ser hipoacúsica o sorda. Una vez que hicimos esto y que evaluamos el estado de conciencia, ya podemos definir si esa persona está consciente o inconsciente. Si esa persona no nos responde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar al servicio de emergencias. ¿Qué número es? 107. Muy bien, el 107, recuérdenlo siempre. Vamos a buscar si tiene alguna medalla o alguna pulsera sanitaria. Como dijimos antes, los diabéticos y los epilépticos también deberían tener algún tipo de identificación. También podemos preguntar a gente que esté en el lugar, que por ahí conocen a la víctima, si saben si tiene algún tipo de antecedentes, por ejemplo, de diabetes o de epilepsia. O si saben si esa persona ingirió algo, tomó algo o demás. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tratemos de ubicar a la víctima en un lugar fresco, ventilado y un lugar seguro. Y si no, como hicimos antes, generamos acá un cordón y aislamos a la víctima del resto de la gente. La colocamos de espaldas al suelo. Si la víctima no está de espaldas al suelo, la acomodamos nosotros. El suelo es el lugar más seguro, el piso. De espaldas en el piso. También podemos chequear sus parámetros vitales. Una vez que vimos si estaba inconsciente o no, podemos también tomarle el pulso, ver si esa persona respira o no respira y le podemos elevar las piernas más o menos a 30 grados para que aumente un poquito el retorno venoso al corazón y a lo mejor esa persona reacciona rápidamente.
Si esa persona permanece inconsciente o si tiene náuseas o tiene vómitos, ¿qué vamos a hacer? La vamos a poner en posición lateral de seguridad. ¿Para qué? Para prevenir la aspiración de contenido gástrico hacia el pulmón. ¿Está bien? Repasando lo que vimos. Los primeros auxilios frente a casos de alteraciones de la conciencia consisten en disponer la seguridad de la escena, llamar al servicio de emergencias médicas y buscar si la víctima cuenta con medallas o pulseras sanitarias que identifiquen a la persona e informen si padece algún tipo de enfermedad o alergia. Si hay acompañantes, preguntar si la persona padece diabetes o epilepsia. Ubicar a la víctima en un lugar ventilado y fresco. Colocarla de espaldas al piso y levantarle las piernas a 30 grados. Si la persona comienza con náuseas, a vomitar o permanece inconsciente por unos minutos, se la debe colocar en posición lateral de seguridad. Lo que no hay que hacer. No se debe dar comida ni bebida a una víctima inconsciente. No se debe forzar hacia abajo la cabeza de la persona. No se debe colocar una almohada debajo de la cabeza de una víctima inconsciente. No se debe abofetear ni echar agua en la cara a una persona inconsciente para tratar de que reaccione. A la víctima no se le debe hacer oler alcohol ni perfumes. El botiquín de primeros auxilios es un recurso indispensable para todo auxiliador que tenga que asistir a una víctima hasta la llegada de la atención médica. Es importante que sea transportable, que se encuentre en un lugar accesible y que esté organizado y limpio. Los elementos básicos con los que debe estar equipado son gasas estériles y compresas, guantes descartables, algodón, solución fisiológica, povidona iodada, bajalenguas, jabón líquido, vendas, alcohol al 70%, agua oxigenada, termómetro, hisopos, cinta adhesiva, tijera, clorexidina, linterna, pañuelos descartables, bolsas descartables. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la segunda parte de esta clase, que es convulsiones. ¿Qué es una convulsión? Bueno, una convulsión es una contracción involuntaria y violenta de los músculos del cuerpo, ¿verdad? De algunos grupos musculares o de muchos grupos musculares. Por ejemplo, una persona puede mover un brazo, los dos, o las piernas, o los 4 miembros. Esto generalmente precede a una pérdida absoluta de la conciencia. La persona con una convulsión tiene una amnesia del hecho, de lo sucedido. No recuerda qué es lo que le pasó. Y por lo general esta persona, al perder la conciencia bruscamente, puede relajar esfínteres y orinar encima. Hoy en Primeros Auxilios, alteraciones del estado de la conciencia. Entonces tenemos que hablar de qué es la epilepsia. La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta al cerebro y que hace que las personas sean más susceptibles a tener convulsiones recurrentes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una persona que tiene 2 o más convulsiones es una persona que ya sufre de epilepsia. ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a que una persona tenga convulsiones o que una persona tenga una epilepsia? Por ejemplo, un traumatismo de cráneo, las intoxicaciones con drogas o intoxicaciones medicamentosas, la abstinencia al alcohol, las infecciones del sistema nervioso central, como por ejemplo la meningitis, un tumor cerebral, la fiebre en los niños. Por eso en los niños es importante que la fiebre no supere los 38 grados, sobre todo son más propensos a tener convulsiones y crisis epilépticas los chicos entre los 6 meses y los 3 años. ¿Y en los adultos? Y en los adultos, si esos adultos tuvieron antecedentes de convulsiones febriles desde chicos, también es recomendable no dejar que la temperatura supere los 38 grados centígrados porque ya tuvieron un antecedente y pueden hacer algún tipo de episodio convulsivo. ¿Está bien? ¿Y qué señales vamos a ver en una persona con una crisis epiléptica? Bueno, por ejemplo, muchas veces es muy frecuente que esas personas tengan algún tipo de sensaciones premonitorias que se llaman auras. Por ejemplo, mucha gente después describe como que antes de empezar la convulsión siente como un olor a goma quemada, o siente un zumbido, o siente un olor raro. Entonces estas personas saben, mediante ese aura, que les está por venir esa convulsión o esa crisis epiléptica. Pero por lo general después las personas que padecen epilepsia caen al piso, empiezan con sacudidas musculares violentas, pierden bruscamente el conocimiento. Una vez en el piso
empiezan a mover los músculos, tienen hipersalivación, por eso a veces decimos que tienen espuma en la boca, suelen morderse la lengua por contracción fuerte de los músculos de la mandíbula y a veces tienen una respiración muy sonora. Muchas veces también hay otro tipo de crisis epilépticas, por ejemplo los chicos en el colegio cuando están con la mirada perdida o se quedan parpadeando mucho. Son benignas, pero no hay que tratarlas, hay que evitar que progresen en el tiempo. Repasando. La convulsión es la contracción involuntaria y violenta de los músculos, que puede afectar uno o varios grupos musculares y provocar movimientos irregulares. Generalmente se inicia con una pérdida brusca del conocimiento y la caída de la víctima al suelo. Cuando una persona sufre 2 o más convulsiones, se considera que tiene epilepsia. Ante una crisis convulsiva, la persona suele gritar y pierde el conocimiento brusca y repentinamente, cayendo al suelo. Luego, presenta una fase de sacudidas musculares, respiración ruidosa, hipersalivación, pérdida de orina y también puede morderse la lengua. La crisis puede durar desde unos segundos hasta varios minutos. Soy Romina, soy profesora de inglés. Yo soy Osvaldo Mario Tartarini, vivo en Moreno. Soy Cecilia, tengo 28 años, tengo 2 hijas. Mi nombre es Luciano, tengo 18 años. Siempre en la escuela pasa algo, alguien se golpea, se caen, se cortan. Mi nombre es Santiago, tengo 26 años, soy bombero. Yo tuve alguna que otra experiencia de primeros auxilios que me pasó a mí o que le pasó a algún compañero y no supe qué hacer. Me interesó el tema del curso por el tema de accidentes domésticos. Soy Juan, tengo 34 años, soy chofer de línea. Mi nombre es Alfredo Tomás Gutiérrez. Que siempre tuve como inquietud poder hacer un curso de primeros auxilios para poder ayudar. Uno con cero conocimiento de esto se siente impotente ante una situación de esa característica, ¿no? Saber nunca, ¿cómo te podría decir? Nunca está de más. Si uno tiene conocimientos de primeros auxilios, puede, en algunas situaciones extremas dentro de su familia, dar una mano bastante importante. La activación del servicio de emergencias médicas se realiza llamando al número de emergencias de la localidad en cuestión, para lo cual es importante haberlo averiguado con anterioridad y tenerlo a mano. En Argentina, el número de emergencias nacional es el 107. La persona encargada de comunicarse debe informar con tranquilidad qué ocurre, dónde ha sucedido, cuándo ha sucedido, cómo ha sucedido, el número de accidentados, quién llama y número de teléfono desde el cual se realiza la llamada. Hoy en Primeros Auxilios, alteraciones del estado de la conciencia. ¿Cómo vamos a actuar ante una persona que sufre una crisis convulsiva? Bueno, ante todo, como siempre, mantener la calma y tranquilizar a los presentes. Llamar al servicio de emergencias. Siempre llamemos al servicio de emergencias. Por lo general, esa crisis puede durar algunos minutos, pero nosotros no lo sabemos. Si se prolonga en el tiempo, puede ser muy peligrosa. Tratemos, como primer auxilio, de evitar la caída de la persona. Si nosotros podemos llegar antes de que esa persona se caiga al piso, mucho mejor. Le vamos a evitar un traumatismo asociado. También la podemos alejar de lugares peligrosos. ¿Qué lugares peligrosos, por ejemplo? Si esa persona está haciendo una convulsión en la cocina, y tratemos de alejarla de la cocina, por ejemplo, de cerca de las hornallas. Si está cerca de una escalera, alejémosla de las escaleras. Si está en el borde de una pileta o en la pileta, saquemos a la persona de la pileta o saquémosla del costado de la pileta. O de una ventana. Exactamente, de una ventana o de un balcón. Entonces, En el momento de estar convulsionando. Sí, nosotros la podemos agarrar a la persona, tomarla de los brazos, de las piernas, de donde sea, y sacarla del lugar que sea peligroso. Aflojarle las prendas ajustadas, dejarla que la persona esté lo más cómoda posible. Importantísimo, si la persona o la víctima tiene anteojos, retirarle los anteojos. Con los movimientos tónico-clónicos que está haciendo, se puede golpear la cabeza contra el piso o contra algún elemento, ¿está bien? Y se puede romper los anteojos, se puede clavar los vidrios en un ojo y es algo muy peligroso. Le vamos a limpiar un poquito
la espuma que tiene la boca, ¿para qué? Para que una vez que esté inconsciente, esa espuma o esa hipersalivación después no vaya al pulmón. También le podemos proteger la cabeza con algún objeto blando. Por ejemplo, ahí sí podemos utilizar algún almohadón, algún buzo, alguna bufanda, lo que tengamos, o sostenerle nosotros la cabeza mientras esa persona está en el piso, moviéndose, haciendo las convulsiones, evitar que esa persona se lesione gravemente la cabeza y tenga un traumatismo de cráneo asociado. Podemos sostener la cabeza o ponerle algún elemento blando debajo para que no se golpee. Profe, otra pregunta. Por ejemplo, si cuando está en una convulsión la persona se lastima, se hace un corte o algo, ¿nosotros podemos actuar, digamos, realizar curación mientras que está? No, nosotros tenemos que esperar porque es muy difícil trabajar sobre una persona que se está moviendo mucho, está bien que está haciendo una convulsión tónico-clónica, que nosotros podamos trabajar sobre esa persona. Si podemos, no está mal que vayamos y, por ejemplo, tiene cortado un brazo, bueno, vamos y le hacemos compresión, en la medida que podamos. Repasando lo que vimos. Frente a una convulsión se debe conservar la calma, tranquilizar a los presentes y llamar al servicio de emergencias médicas. Si se llega a tiempo, evitar la caída de la persona para que no se golpee y alejarla de lugares potencialmente peligrosos como escaleras, balcones o ventanas. También aflojar las prendas de vestir ajustadas y retirar anteojos. Se debe dejar que la crisis convulsiva siga su curso sin intentar contener a la víctima de ningún modo. Una vez que se recuperó de su periodo convulsivo, que se llama en el periodo crepuscular o el periodo post-ictal, si está inconsciente, la colocamos en posición lateral de seguridad, como ya vimos. Ahora, si se encuentra consciente, le vamos a ofrecer ayuda, pero sin imponérsela. Esta persona está saliendo de un estado en el cual no tiene conciencia de qué es lo que le pasó. Entonces, si nosotros queremos apurarla, queremos ir a imponerle la ayuda, digamos, alguien que se está despertando de esa situación va a desconfiar, se va a sentir mal. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a ofrecer ayuda. ¿Querés que te ayude? ¿Estás bien? Le vamos a ofrecer ayuda, pero sin imponerla. Sería importante que las personas que tienen epilepsia lleven siempre una pulsera sanitaria, para que el resto de las personas sepan, ante una crisis, qué es lo que le está pasando a esa persona y sepan qué hacer. Y, importantísimo, mantener la fiebre en los niños controlada. ¿Por qué? Porque los chicos pueden hacer episodios convulsivos cuando tienen temperatura de más de 38 grados. Sobre todo si ya tuvieron un episodio convulsivo, si tienen temperatura de más de 38 grados, pueden repetirlo. Eso se llama convulsiones febriles. Repasando lo que vimos. Cuando las convulsiones terminan, se debe limpiar la espuma de la boca del afectado para evitar que sea aspirada por la vía respiratoria y proteger la cabeza con algún objeto blando debajo de ella. En el caso de que la víctima permanezca inconsciente, se la debe dejar en posición lateral de seguridad. Si se encuentra consciente, ofrecerle ayuda sin imponérsela. Como modo de prevención, las personas con epilepsia deben usar siempre una pulsera o medalla sanitaria y mantener la fiebre bajo control, sobre todo en los niños. Lo que no hay que hacer. No introducir objetos entre los dientes, cucharas, maderas, trapos, etc. No introducir los dedos en la boca. No intentar contener a la víctima, ni de los brazos ni de las piernas. No sumergir en agua fría a los niños. No estimular a la víctima mediante pinchazos, pellizcos o sacudidas. No exigirle a la víctima que se levante. No darle líquidos ni medicamentos. Llegamos al